vamos a ver también, vamos a aprender cómo la Biblia describe al tonto, que es un sinónimo de menso. Cuando se habla de un menso, se habla de un tonto, y la Biblia lo describe como un simple. O sea, cuando la Biblia habla de un tonto, habla de un simple. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Amén. Así que, hermanos, dile a tu hermano: manso, pero no menso. Entonces dicen amén. Así que, hermanos, eso es lo que vamos a aprender. No, es que ya me agarraron de su tonto, dice. Bueno, hermanos, pues hay que aprender que uno es manso, pero no es tonto. Alguien diga amén. ¿Cuántos podemos reconocer? No somos tontos. Esa es una realidad. Así que esa es la actitud con la que tenemos que enfrentar las pruebas y las dificultades. Ahora, la Biblia nos enseña, amén, y nos narra de ciertas pruebas y tentaciones. Es a través de la palabra de Dios que podemos mirar ciertas ilustraciones, metáforas, historias o situaciones que enfrentaron los grandes hombres de Dios. La Biblia nos los narra, y hoy día, en la actualidad, todavía están latentes. O sea, la Biblia no pasa de moda. Aún las mismas pruebas, las mismas tentaciones que enfrentaron muchos en la palabra de Dios, quizás son las mismas pruebas y las mismas tentaciones a las que estamos siendo expuestos muchos y cada uno de nosotros. Ahora, para describir eso, pues yo creo que es muy importante comprender el significado de tentación. Ahora, tentación, amén, tiene un significado positivo como tiene un significado negativo. El significado positivo de tentación se le describe como prueba. Y cuando hablamos de prueba, es algo permitido por Dios con la intención de producir crecimiento espiritual. Amén. Ese es el lado positivo de la tentación. Es una prueba permitida por Dios con la intención de producir un crecimiento espiritual. Lo vemos a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos que Dios probó la integridad de Job para también traer un crecimiento espiritual a su vida. Amén. Dios probó a los 3 hebreos, probó sus convicciones, pero sus convicciones fueron probadas con fuego. Probó la comunión con Dios de Daniel, cuando estuvo dispuesto aún a entrar en el foso de los leones. Amén. Y también probó la fe de José cuando José fue encarcelado, ¿verdad? Quizás cuando José estuvo por 11 años en la cárcel, quizás pudo haber pensado: ¿y dónde está el plan de Dios? ¿Dónde está el propósito de Dios? Yo creo que aquí ya se terminó todo. Pero él supo guardar su fe aún en medio de todo lo que él tuvo que pasar. Amén. Y el lado negativo lo describe como seducción al mal. Eso es el lado negativo de la tentación, la seducción al mal. Amén. Y esa es una atracción seductora de Satanás para vivir en una manera contraria al plan de Dios para nuestra vida. Eso es lo que la Biblia dice, que Dios no puede ser tentado por el mal, ¿ni qué? Ni Dios tienta a nadie. O sea, Dios no nos tienta, el que nos tienta es Satanás. Dios prueba nuestra vida, va a probar nuestra fe, puede probar nuestras convicciones, puede probar nuestra integridad, puede probar nuestra comunión con Dios, pero Dios no nos tienta, Dios nos prueba. Pero Satanás es el que produce una atracción seductora para vivir de una manera contraria al plan de Dios. Y también podemos mirar algunos ejemplos cuando Jesús dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, y dice que vino Satanás, y Satanás sabía que Jesús estaba en ayuno, ¿verdad? Él estaba fortaleciendo, como ahorita, ¿verdad? Yo sé que usted también está ahorita en los 40 días de ayuno, y yo creo que Satanás viene y le dice: mira,
ahí hay 2 huevos en el refri, los puedes convertir en 2 huevos estrellados, ¿verdad? Y ahí está uno en la batalla. Y Jesús también fue tentado físicamente porque él estaba en ayuno. Y Satanás sabía eso y le dijo: mira, tú tienes hambre, di a esa piedra que se convierte en pan y ya, punto, se va a acabar el hambre. Como también animó a Eva a la desobediencia al comer del fruto. Satanás tentó a David a pecar de orgullo y a censar al pueblo. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Cuando David censó al pueblo, pero nada, hasta uno de sus generales le dijo: ¿y qué propósito tiene esto? Pero dijo: tú cénsalo. Y se enorgulleció mira ya cómo hemos crecido. Amén. Así que, hermanos, en Proverbios 7, vamos a leer Proverbios 7. Acompáñenme en su Biblia. Proverbios 7. Vamos a leer Proverbios 7 del versículo 4 al 27 y vamos a ver un perfecto ejemplo de tentación o de una incitación seductora de Satanás para vivir en una manera contraria a la voluntad de Dios. Proverbios 7 versículo 4, ¿lo tenemos? Y vamos a leer esta porción. Lo voy a leer en la 1960, porque es la que yo creo la mayoría de los que estamos aquí es la que tenemos. Amén. Así es, vamos a leerlo. Proverbios capítulo 7 versículo 4. ¿Estamos ahí? Ok, dice así. Y hablaba la hermana Adriana, estamos aprendiendo la importancia de la sabiduría, y es la invitación que nos hace Salomón, ¿verdad? Al leer el libro de los Proverbios. Amén. Y dice ahí, versículo 4, ¿lo tenemos? Amén. Dice así: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Amén. ¿Cuántos queremos apreciar la sabiduría? Amén. Y valorarla. Así que dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena. Este es un ejemplo de tentación en la inmoralidad sexual. Así que dice aquí el consejo: y a la sabiduría tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana, ¿cuántos se asoman por la ventana? Amén. Esta era del comité de vigilancia de su colonia. Okay. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía vi entre los simples. Ya dijimos, ahorita lo vamos a ver más adelante. Un simple es ¿quién? Un tonto. Y ahorita vamos a describir más profundo qué es lo que quiere decir una persona simple. Amén. Vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando ve aquí una mujer le sale al encuentro con atavio de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces en la calle
otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, y el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la lamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce ¿a dónde? A las cámaras de la muerte. Aquí podemos mirar un perfecto ejemplo. ¿Está conmigo? De un hombre, de tentación en la inmoralidad sexual, pero dice que este era un hombre simple. ¿Está conmigo? Ahora, y eso es lo que vamos a aprender. La Biblia nos dice cuál es la actitud con la que deberíamos de enfrentar las pruebas y las tentaciones. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 16. Vamos a aprender un poquito más. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo no se encontró con un hombre sagaz? ¿Verdad? ¿Cómo no se encontró con un hombre de razonamiento deductivo? Un hombre que hacía conclusiones. Hombre, ¿qué no voy? Si me voy con ella, ¿no? ¿Cómo crees? Voy a perder mi familia, voy a fallar a Dios, voy a echar a perder mi matrimonio, voy a estropear a mi familia, mi llamado. Aleluya. Y además yo no creo que ella nada más por placer lo estaba llamando. Yo creo que le quería sacar la feria, porque dice que el marido se fue y se llevó la feria. Bien, dígame. Le dijo: no, ahorita lo voy a jalar y le voy a tumbar la cabeza y le voy a bajar la feria. Voy a frustrar los planes y los propósitos de Dios en su vida. Por eso nosotros, hermano, como hijos de Dios, no podemos andar en simpleza. Alguien diga amén. Así que Mateo capítulo 10 versículo 16 dice, ¿lo tiene? En la traducción lenguaje actual dice: el trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, sean listos. Subrayen su Biblia: sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Y la Biblia de las Américas dice: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Y otra traducción dice que debemos de ser sagaces como serpientes y mansos como palomas. Ahora, es muy importante saber, la Biblia dice cómo debemos enfrentar las pruebas, las tentaciones. Tenemos que ser sagaces como serpientes.
Sagaz quiere decir astuto. Amén. Inteligente. ¿Cómo deberíamos de enfrentar las pruebas y las tentaciones? Con astucia, con inteligencia, con un razonamiento deductivo. Tenemos que hacer conclusiones. Estoy hablando de lo que es una persona sagaz, astuto, inteligente, de razonamiento deductivo. Hace conclusiones. Tiene intuición. ¿Qué quiere decir eso? Tiene la facultad de comprender cosas al instante. Y hasta cierto punto tiene una determinada malicia. Ahora, ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo que malicia? ¿Qué es eso? ¿Ah? Bueno, cuando hablamos de malicia, es una persona que no es ingenua. Tiene en cuenta la maldad de otras personas. Eso quiere decir tener malicia. O sea, no ser ingenuo. Tener en cuenta la maldad de ¿quién? De otras personas. Yo no creo que Will o Noé, ahorita que tienen a sus bebés, o Betty así, tienen a sus bebés chiquitos, y de buenas a primeras van a encomendar a sus niños con cualquier persona. Yo creo que no. Yo creo que uno debe de pensar, bueno, pues, ¿quién sabe quién es este? ¿Y quién sabe qué mañas trae? ¿Y quién sabe que no vaya a ser que vaya a querer hacer daño a quién? A mi hijo. Entonces eso es lo que queremos decir con malicia, que no es ingenuo, que tiene en cuenta la maldad de otras personas. Entonces eso es una persona sagaz, astuto, de razonamiento deductivo, tiene intuición, entiende las cosas al instante, amén, y no es ingenuo, tiene en cuenta la maldad de otras personas. Así que, hermanos, nosotros pues así deberíamos de andar también en nuestra vida cristiana. Tenemos el Espíritu Santo y el mismo Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. O sea, nosotros podemos tener un razonamiento deductivo y cierta intuición. Amén. Diga amén. Yo no sé si usted ha percibido eso. A veces uno tiene cierta intuición con alguna persona. No han llegado a veces a tu casa y, oiga, fíjese que, ¿será que me puede ayudar? Tengo a mi esposa en el hospital y luego es puro cuento. Yo creo que uno necesita tener verdaderamente, no podemos, ahora sí que pensar con simpleza. Y ahorita vamos a ver más adelante, vamos a describir un poco qué es el simple. Amén, ya vimos qué es el sagaz. Así que la Biblia dice que debemos de ser sagaces como ¿qué? Como serpientes, pero mansos como palomas. Ahora, manso no es lo mismo que necio. Vamos a ver, es bueno explicar esto porque manso quiere decir, amén, dócil, sumiso, tranquilo, apacible, suave, benigno. Cuando hablamos de una persona que tiene mansedumbre, hablamos de una persona sometida o la sumisión del hombre a Dios. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Es una de las bienaventuranzas. Aún Jesús dijo, aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Ahora, Jesús era manso, pero también era sagaz. Amén. Era astuto. Él siempre actuó con inteligencia. Él tuvo intuición e inteligencia. O sea, él sabía cuando decían algo los escribas o los fariseos para tentarle. Él usó intuición y actuaba con inteligencia. Él sabía cuando los fariseos decían o hacían algo para tentarle. Tuvo cierta malicia, bueno, vamos a decirlo así. Ya dijimos que malicia es ¿qué? Tomar en cuenta la maldad de ¿qué? De otras personas. Él sabía cuando decían algo para tentarle, sabía aún que procuraban matarle. Volcó las tablas de los cambistas, nunca volvió atrás al usar la palabra de dos filos.
Amén. Así que, hermanos, manso no es lo mismo que menso. Menso es una persona tonta, amén. Y una persona tonta es una persona de inteligencia escasa. Una persona falta de entendimiento. Esa es una persona tonta. Una persona de inteligencia escasa o una persona falta de ¿qué? De entendimiento. Aún Salmo 32:9 nos alerta y nos dice que no podemos andar por ahí como el caballo o como el mulo, ¿sin qué? Sin entendimiento. Amén. Amén. No podemos andar así. Ahora la Biblia llama al tonto como simple. Vamos a leer Proverbios 22:3. Por eso le dije, no se vaya a distraer para que no me vaya a perder el hilo de lo que estamos aquí hablando. Amén. Amén. Proverbios 22:3. Así que la Biblia nos dice que no podemos andar así sin entendimiento. Y la Biblia llama a esta persona simple. Proverbios 22:3 lo tenemos. Amén. Gloria a Dios. Y lo voy a leer en dos traducciones porque ahí es donde lo describe. La Reina Valera 1960 dice, Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y ¿qué? Y se esconde. Ahí está. Dile a tu hermano, tenemos que andar a las vivas. Amén. Tenemos que ser sagaces. Amén. Tenemos que andar con astucia, con un pensamiento inteligente, un razonamiento deductivo, hacer conclusiones, tener la intuición, la facultad de entender las cosas al instante. Amén. ¿A poco no se te ha acercado alguna persona de repente y tú sientes que se te está acercando con un fin, pero luego se te está acercando con otro fin? Amén. Tú sientes que se acerca con un fin, pero a lo mejor se acerca con un fin de pedirte dinero, o se te acerca con un fin de tirarte la onda. ¿Alguien diga amén? Así que no se ponga religioso, porque usted está casado y usted está casada. Y a diario nosotros en el trabajo, en nuestro diario vivir, estamos rodeados de relaciones. Y uno tiene que tener esa intuición, la facultad de entender las cosas al instante. ¿Qué pasó? Está como que está queriendo cruzar la línea. ¿Qué pasó? Ya sé a dónde quiere llegar, pero no, ahí te ves. ¿Tienes tele? Pues ahí te ves. Pero hay otros que ¿y cómo te llamas? Pepe. ¿Y dónde vives? Santo. Y ya estás abriendo puertas. Alguien diga amén. Yo ya usaba esta explicación en otro tiempo. Vas en la moto o en el carro y va saliendo alguien del trabajo y te dice, te llevo. A las hermanas, ¿verdad? O al revés, viceversa. Yo te llevo si quieres. Pero ¿cuántos saben que para eso hay camiones? Aleluya. Hay que tener prudencia también, ¿verdad? Por respeto. Así que hay que tener cuidado. Puede ser que la primera vez sí te lleva a la casa o a tomar tu camión, pero al otro día puntualito te va a estar esperando, te llevo. Ya de la primera te va a llevar la segunda y luego te va a volver a llevar. Y luego al rato te va a llevar, pero no al paradero del camión, te va a llevar a comer un heladito o a tomar un cafecito. Mejor, no, gracias, aquí pasa mi camión, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Así que vamos a ver, ya lo leí en la 1960. El avisado ve el mal, ¿y qué? Y se esconde. Mas los simples pasan
y recibe ¿qué? Engaño. Y en la traducción lenguaje actual dice: el que es inteligente, ahí está, ve el peligro y lo evita. Amén. El que es inteligente ve el peligro y ¿qué? Y lo evita, le da la vuelta. Como José, ¿cuántos se acuerdan? José, duerme conmigo. Y él fue sagaz, usó inteligencia. Y yo creo que dijo: no, mejor aquí corrió que qué. Por eso dice: el que ve el mal, el inteligente ve el peligro y lo evita. Y luego dice: el que es ¿qué? Tonto, sigue adelante y ¿qué? Y sufre las consecuencias. Amén. Así que una persona simple es una persona que no tiene cuidado, una persona poco inteligente, fácil de engañar, todo se lo cree, es desprevenido, ingenuo y sin malicia. O sea, no tiene en cuenta los planes o la maldad de ¿quién? De otras personas. Es más, nosotros escuchamos que de muchos métodos que hoy en día usan para extorsionar a la gente, para secuestrar a la gente. Yo escuché de uno que usaban un niño y le iban a tocar. ¿Cuántos se acuerdan de esa estrategia? Que usaban un niño para ir a tocar o que no, lo encontraban en la calle y decían: es que me perdí, llévenme a mi casa, aquí tengo la dirección de mi casa. Y gente, por ayudar, o sea, a veces uno tiene que pensar: bueno, mejor en vez de llevarlo yo a su casa, pues mejor lo llevo a la policía. Entonces mucha gente tomaba a los niños: es que estoy perdido, mi mamá. Y ya todo era un plan y tenían una dirección, y con esa dirección las personas lo querían llevar a su casa, y cuando lo llevaban a esa dirección, ¡pum!, lo secuestraban. Entonces no debe de hasta cierto punto pensar o tener en cuenta la maldad que hay en otras personas. Amén. Ahora no quiero que crucemos la línea cuando hablamos de no ser ingenuo al volverse desconfiado de todo. Amén. Porque ya una cosa es no ser ingenuo, y otra cosa es ya volverte una persona desconfiada. Yo platicaba en estos días con su hermanita de Jacobo, y ella me estaba diciendo de mucha gente que ella, por el lugar en donde vive, hay mucha gente de otros estados. Amén. De Veracruz, ¿verdad? ¿Cuántos hay de Veracruz aquí? De Tabasco, ¿cuántos hay de Tabasco? Del DF, ¿cuántos hay de aquí? Hay lugares de fuera, y dice que ella, pues tienen ahí, creo que los soldados viven por ahí, y dice ella que, y aún a veces, desafortunadamente, ella en Facebook se ha metido en grupos de gente que radica aquí de afuera, pero que dicen: no, este grupo es solamente para personas de afuera que viven en Mérida. Entonces, pues dice ella, vemos que hay mucha gente como que viene con un carácter muy peleonero, de discutir, de pelear. Y pues desafortunadamente la cultura en otros estados es muy diferente. Nosotros sabemos cómo está el narcotráfico en Veracruz, sabemos cómo están los secuestros, las extorsiones en México, sabemos todo lo que está pasando en otros estados. Entonces una realidad es que mucha gente viene con la cultura o con la formación de ya hay una cierta desconfianza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo cuando le hablo de no ser ingenuo, hablo de tener una línea muy delgada y que no tampoco caigamos en volvernos desconfiados. Por eso estoy diciendo que tenemos que tener cierto razonamiento deductivo o cierta intuición y más nosotros que no andamos en la carne. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios
Dios nos da testimonio y siempre nos lleva a toda verdad. Entonces, por eso digo, nosotros no podemos andar con simpleza. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, pues sí tenemos que tener cuidado, ¿no? Tener cierta malicia, pero no al punto de volvernos desconfiados. Alguien diga amén. Aleluya. Uno tiene que andar normal. No, usted cuando ahorita estábamos hablando de que algunos quieren ir a México y dicen, no, yo no voy a México. Y hay muchos entre nosotros que vamos a México. Bueno, yo voy a México y como aquí también ando y pues uno anda, ¿verdad? Lo que es, no tampoco ando. ¿Verdad? Y usted va a México y anda así. Y se agarra los calcetines porque sabe que ahí hasta los calcetines le sacan sin sacarle los zapatos, ¿verdad? Y andamos, uno no puede andar así. ¿Cuántos dicen amén? Uno no puede, no podemos, vuelvo al punto, usando lo que estamos diciendo, andar desconfiados y andar siempre viendo demonios en ya donde no lo hay. Ya nada más se te acerca una persona con sinceridad. Oiga, ¿me puedes decir la dirección? No, apártate de mí, Satanás. Y ya uno no puede andar así, con desconfianza. No, hermano, no podemos ser simples. Amén. Pero no podemos andar así desconfiados. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no quiero decir que andes así como, ¿verdad? También así. Que no puedes andar así. ¿Ah? Vas caminando y chocas con un póster. Entonces no podemos andar así. Tenemos que ser sagaces. Alguien dígame. ¿Ah? Así que no podemos enfrentar de esa manera las pruebas y las tentaciones. No podemos ser descuidados. No podemos ser personas que se dejan fácil engañar. Amén, que todo nos lo creemos. Ser desprevenidos o ingenuos. Alguien diga amén. El apóstol Pablo decía, ¿cómo voy a descuidar una salvación tan grande? Alguien diga amén. Si a veces, hermanos, no descuidamos nuestro celular y nada más no lo encontramos en la casa. Mi celular, ¿dónde está mi celular? A ver, Sarita, mi celular, tú lo agarraste, Sarita. ¿Dónde agarraste? ¿Dónde pusiste mi celular? No, pues ayúdame a buscarlo. Porque ahorita, suegra, ayúdame a buscar mi celular. Ahí a todos pongo a buscar mi celular. Y estás ahí hasta que lo quieres. Ahora yo digo, hermano, tanto cuidamos nuestro celular, no podemos descuidar una salvación tan grande. No podemos descuidarnos en un instante, hermano, en un descuido, perder la salvación, arruinar nuestro llamado, arruinar nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos. Tirar todo al borde de la basura. No. Solamente por un descuido, por andar en simpleza, descuidado. No podemos enfrentar así las pruebas y las tentaciones. Aleluya. Quien hace así, él mismo estará en peligro. Y de todos los que le rodean, se equivocará continuamente. Caerá en todo tipo de trampa. Como resultado, habrá familias destrozadas, enfermedades y una conciencia atormentada. Que nosotros no podemos estar así. ¿Cuántos saben de lo bonito que es disfrutar la salvación, de vivir una vida agradando al Señor? ¿Cuántos saben de eso? Amén. Y yo digo ya lo que hemos guardado muchos de nosotros ya por años. Ahora, hermanos, tenemos que saber que quizás hemos enfrentado ciertas pruebas. Y la verdad es que vamos a seguir enfrentando pruebas.
La verdad es que quizás hemos enfrentado tentaciones y hemos superado muchas de ellas por la gracia de Dios, pero quizás todavía hay otras que van a venir a nuestra vida. Y nosotros tenemos que estar como sagaces, atentos, con astucia, hermano. ¿Cuántos lo pueden reconocer? Amén. Estuvimos hablando el miércoles y les decía, no, yo he enfrentado este tipo de tentaciones. Decía, ¿a poco nadie de ustedes ha enfrentado una tentación de este tipo? Y decían, no. Y les decía, pues prepárate, Ay, ay, porque en algún momento la puedes enfrentar. ay, Señor. Entonces dicen, amén. Amén. Quizás hay pruebas que hemos superado y que hemos dicho, oh, gloria a Dios, Dios probó mi comunión con Dios, lo logré. Como aquí estábamos hablando de ciertas personas, ¿verdad? Que fueron probados en ciertas áreas. Su integridad fue probada, lo logré. Mis convicciones fueron probadas y lo logré. Y alguien diga, pues yo nunca he sido tentado en ese tipo de inmoralidad. Pero en algún momento puede venir la prueba. Así que no podemos andar como descuidados. Y yo les he dicho, y la tentación no va a venir así, el diablo con sus cuernos y su no. Acuérdate que estamos hablando de que es una atracción seductora. O sea, la tentación va a venir como algo atractivo. Aunque hay algunos que, híjole, de veras. ¿Ah? Yo he visto casos, y lo digo con tristeza, su familia, tenían su esposa, bonita, ama al Señor, ha sido fiel, ahí le ha soportado. Y luego al rato de buenas a primeras lo ves con otra persona. Santo. Yo lo he visto en personas. Tenía a su esposa sirviendo al Señor, fiel, bonita, todo. Y luego al rato lo ves con una toda fea. Bueno, en comparación con su esposa, porque tú ves, ¿cuántos saben que el corazón alegre constituye buen remedio? No, y es una realidad, pero luego al rato los ves con cada cosa. Y tú dices, no, de veras que este sí está ciego. Ay, Señor. Porque la Biblia dice que Satanás va a venir a cegar a aquellos incrédulos, alguien dígame, para que la luz del Evangelio no les resplandezca. Y así hay muchos que están cegados. Cegados al razonamiento deductivo. Están cegados y no se dan cuenta. Pero gracias a Dios que aquí no pasa eso. Gracias a Dios que nosotros tenemos al Señor. Gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice, hermanos, amén. La Biblia, amén, nos dice qué deberíamos de hacer. Si usted y yo hemos querido enfrentar la vida y los problemas de esta manera, mire, Dios nos llama en Proverbios capítulo 1, versículo 4. Abra su Biblia. Proverbios capítulo 1, versículo 4. Así que, hermanos, yo no sé, pero yo creo que nos tiene que resplandecer en esta mañana la luz del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que en esta mañana tenemos como al apóstol Pablo que se nos caigan todas escamas de los ojos. Santo Dios, aleluya. ¿Verdad? Todo casco espiritual que no deja que la luz y la presencia del Señor nos haga pensar bien. Amén. ¿Quién diga amén? Amén. Hay que cuidarse. Porque en este tiempo ya a veces hasta todo comienza por el WhatsApp
Ahora no, el WhatsApp no es pecado, ni Facebook. Porque muchos satanizan. Por culpa del WhatsApp hay mucha inmoralidad. Por culpa del Facebook hay mucho pecado. Bueno, la verdad es que la inmoralidad y el pecado siempre ha existido. No podemos satanizar el Facebook ni el WhatsApp, porque el WhatsApp es del diablo si tú lo usas para el diablo. ¿Cuántos dicen amén? El Facebook es del diablo si lo usamos para las cosas del diablo. Pero es de Dios si tú lo usas para las cosas de Dios. Gracias a Dios que hay mucha gente que veo que me llegan sus imágenes. Hay muchos que diarios suben sus. Y si estamos conectados en la aplicación de la Biblia, a veces dice tal hermano editó una imagen o tal hermana acaba de terminar tal plan de lectura. ¿A cuándo te llegan esas notificaciones? Qué bueno, gloria al Señor, que sabemos que hay hermanos y hermanas que están usando los medios, las redes sociales para las cosas del Señor. Amén. Y él dígame, como que, ¿por qué se pone tan serio en esto? Gloria al Señor, está bien, estamos dando una clase de cómo usar las redes sociales. Amén. Proverbios capítulo 1, versículo 4. Así que algunos digan, híjole, si es cierto, tengo que consagrar más mi mente, tengo que consagrar más mis ojos, tengo que consagrar más mi corazón, tengo que consagrar más mi celular. Aleluya. Así que en esta mañana quizás el pastor ore por mí y por mis redes sociales, por mi celular, por todo. Vamos a consagrar todo en esta mañana. Amén. Así que, hermanos, porque no podemos andar con simpleza, desprevenidos, descuidados. ¿Cuántos están agradecidos con la salvación? ¿Cuántos verdaderamente aprecian? Hasta por ahí lo dicen secularmente, que nadie sabe lo que tiene. Pues nosotros no deberíamos de andar así como el simple que no sabe lo que tiene. Amén, es cierto. Entonces dicen amén. Tienes la salvación, tú sabes que tienes la salvación. Apréciala, valora. Tú sabes que tienes una esposa que te ama, que ha estado contigo, que te ha aguantado con ese carácter de Dios. Y viceversa también, hermana, no te hagas. Entonces, uno debe de apreciar eso, pero muchos tienen a la ligera la salvación, no aprecian, no valoran el matrimonio, lo que tienen, lo que verdaderamente Dios les... ¿Cuántos tienen esposa? Y muchos quisieran tener esposa y no la tienen. ¿Cuántos tienen hijos y no los aprecian cuando cuánta gente quisiera tener hijos y no los puede tener? Entonces uno debe de apreciar y de valorar lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado la salvación. Apréciala, valórala. Dios te ha dado una esposa, un esposo que ha estado contigo. Aprécialo, apréciala, valórala. Dios te ha dado esos hijos, cuídalos, instrúyelos. Toma tiempo por ellos. Mire, a mí me consta aquí, no es que queramos elogiar, pero sí tenemos ejemplos. Por ejemplo, yo veo Noé, ayer yo me levanto como a las, bueno, no me levanté, estaba yo también haciendo unos repasos a lo que iba a compartir, y eran como las 2 de la mañana, yo creo, por ahí, y me levanto y Noé está en la computadora haciendo su tesis, pero para eso llega de trabajar como a las 10 de la noche, a veces dice que llega hasta las 11 de la noche de trabajo. Y luego veo que a veces llega apenas a la casa, así viene con su cara de que no durmió porque estuvo haciendo su tesis. Y luego se levantó temprano para ir a trabajar. Llegó tarde y aunque es tarde llega a la casa y veo que se mete a bañar y agarra a Rodrigo y se lo lleva al parque. Entonces eso es lo que yo digo. Y muchos de nosotros no damos tiempo para nuestros hijos. O a veces no tenemos nuestras prioridades en orden. Él podría decir, estoy cansado, solamente quiero tomar un descanso, denme media hora. Pero él
llega, se baña, agarra a su hijo y se lo lleva al parque. Porque sabe y porque sabemos que eso es importante. Yo no sé si usted lo ha experimentado. Yo tuve un padre que tuvo muchos errores, cometió muchos errores. Hay muchas cosas malas que quizás marcaron mi vida, pero ¿sabe qué fue lo que más marcó mi vida de mi padre? No estoy diciendo que tuve un padre maravilloso, es más, hasta cierto punto quizás mi padre quizás no estaba muy catalogado en ser un excelente padre. Cometió muchos errores, tenía mal carácter, nos pegaba, hizo muchas cosas. Pero ¿sabe qué fue lo que más marcó mi vida? Cuando él se daba el tiempo para llevarnos al fútbol. O cuando él iba a jugar fútbol y me decía, alístate, vamos, acompáñame. Y tomaba tiempo conmigo. Esas cosas marcaron más mi vida que todo lo malo y los errores que él cometió. Amén. Entonces deberíamos de meditar y considerar eso. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en nuestros hijos? ¿Cuánta gente lo dice? Pues materialmente me dieron todo, pero la verdad nunca lo vi como un verdadero padre porque nunca tuvo tiempo para mí. Todo era trabajo, todo era esto, y eso nos puede pasar a muchos de nosotros, aún como personas que servimos al Señor. A veces tienes para tus viajes, tienes vas a conferencias, siempre viajas, siempre juntas, siempre esto, y nunca tienes tiempo para mí. Y eso puede marcar a los hijos o también a la esposa. Amén. Es que tú tienes tiempo para todos los hermanos, pero nunca tienes tiempo para mí. Es que tú tienes tiempo para todo menos para mí. Aleluya. La esposa es que tienes dinero para el ministerio, pero no me compras zapatos. Santo. Ahí está. Entonces nosotros tenemos que saber tener nuestras prioridades en apreciar y valorar lo que verdaderamente es importante. No podemos andar descuidados. ¿Cuántos dicen amén? Yo he escuchado de pastores de años que se han acercado a mí. Ya terminé. Hay pastores que se han acercado a mí. ¿Sabe qué me han dicho? Pastor, yo estaba loco. Es más, están grabando nada más, si no diría, ¿quién sabe? Pero un pastor me decía, yo estaba loco, pastor, tú me conocías, yo, mira, hice dramas en todas las escuelas de mi ciudad, movía toda la ciudad, hacía un alboroto, toda la policía, helicópteros. Él me dijo, pero él salió, me dijo. Pero ¿sabe después qué me dijo? Pero ¿sabes qué? No me daba cuenta que estaba descuidando a mis hijos. Y no importa, nunca fue tarde, quizás sí, en un tiempo descuidó muchas cosas, pero lo reconoció y ahora ha tomado tiempo con sus hijos, ha invertido en ellos, los ha involucrado y ahora es una bendición. Yo veo que sus dos hijos están involucrados y trabajando en el ministerio y sirviendo, uno como misionero y otra también en el ministerio también. Entonces, Dios, ¿cuántos queremos eso? Amén. ¿Amén? Así que hermano, o nosotros nos exponemos al llamado del Señor o los vacunamos contra el Evangelio. Santo. O contra el ministerio. Ayayita. Alguien dígame, ¿tú puedes vacunar a tus hijos contra el Evangelio o puedes vacunarlos en contra de Amén, aleluya. Amén. Santo. Okay. Pero gloria a Dios, así que hermanos, mejor vamos a ser buenos ejemplos. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en esta mañana, vamos a orar.